Antes de empezar, quiero dejar algo muy claro. Todo lo que vas a escuchar en este video es únicamente contenido de entretenimiento, basado en información pública y material disponible en Internet, especialmente en videos de YouTube, y no representa nuestra opinión personal, ni confirmamos ningún hecho. Nadie lo vio venir. Ni su familia, ni sus rivales, ni siquiera el público que lo adoraba. A los 23 años, el campeón más joven y temido del peso pluma, el hombre que había noqueado a leyendas y humillado a monstruos del ring, terminó con su vida en una carretera oscura, y hasta hoy, nadie entiende por qué. Un coche de lujo, un viaje misterioso, una llamada que lo cambió todo. Un final tan brutal como inesperado. Pero para entender esa tragedia que sacudió al boxeo entero, hay que retroceder al origen de un fenómeno, un chico con cara de niño, puños de dinamita y una inteligencia que desarmaba rivales antes de tocarlos. Desde que subió al ring por primera vez, Salvador Sánchez no peleaba, ejecutaba. Con solo 21 años ya era campeón mundial, y no un campeón cualquiera, un verdugo elegante, un asesino paciente que sabía leer a su rival como si tuviera el guión de la pelea antes de empezar. 13 defensas, 9 victorias por nocaut, apenas una derrota cuestionada que muchos aún hoy no aceptan como real. Era veloz, preciso y despiadado. En México lo llamaban el maestro, y en Estados Unidos lo temían como a una tormenta que arrasa sin avisar. Pero nada en su historia comenzó con pobreza, ni con hambre, ni con guantes rotos en un gimnasio abandonado. Nació en una familia numerosa, sí, pero cómoda. Su padre tenía una constructora próspera. Salvador no peleaba por pan, peleaba por respeto. Los abusones de su escuela aprendieron muy rápido que ese chico flaco con mirada tranquila escondía algo peligroso. Le robaban libros, lo empujaban, se reían. Hasta que uno se pasó. Salvador no lloró. No corrió. Respondió. Narices rotas, ojos morados, no porque odiara pelear, sino porque amaba ganar. A los 14 años, cuando sus padres soñaban con verlo médico, un gimnasio de boxeo lo secuestró para siempre. La bata blanca se quedó atrás. Lo que escuchó no fue un estetoscopio, fue la campana de un ring. Y ahí, con los puños vendados y olor a cuero viejo, encontró su verdadera vocación. A los 16 ya no era un aprendiz, era un depredador con técnica. Le rompieron la nariz en su debut profesional, pero no se rindió. No retrocedió. Se levantó y noqueó. Ese fue el primer aviso. Este chico no estaba aquí para sobrevivir, estaba aquí para destruir. 18 victorias consecutivas, un estilo que combinaba la brutalidad mexicana con una inteligencia quirúrgica que nadie entendía cómo podía tener un adolescente. Los viejos entrenadores lo decían bajito, como si estuvieran hablando de algo sagrado: este niño no pelea, este niño piensa. Y tenían razón. Mientras otros golpeaban a ciegas, Salvador analizaba. Mientras otros respiraban pesado, él caminaba relajado. Y cuando decidía atacar, lo hacía como si presionara un botón que apagaba la luz de su oponente. A los 21 años el mundo ya no podía ignorarlo. Lo llamaban fantasma porque casi nadie lo conocía fuera de México, pero los que lo enfrentaban lo recordaban para siempre. Aquella noche de febrero de 1980, frente a Dani López, el invencible campeón, el público esperaba una carnicería, y la hubo. Pero no en contra de Salvador. Ese día, un chico de rostro tranquilo humilló al ídolo. Lo hizo ver viejo, lento, predecible. Lo desarmó con precisión quirúrgica y obligó a su esquina a tirar la toalla. México acababa de parir a un monstruo. Lo que pocos sabían es que ese estilo que parecía mágico tenía una razón. Salvador no entrenaba como los demás. Mientras otros hacían lo de siempre, él mezclaba lo antiguo con lo moderno, hachazos contra madera al amanecer y monitores cardíacos para medir cada latido. Corría como un animal salvaje, pero entrenaba como un científico. Por eso, cuando subía al ring, no improvisaba. Calculaba. Era como si viera el futuro golpe a golpe. Eso era lo que lo hacía aterrador. Y si hasta aquí ya estás sintiendo que estás viendo la historia de un dios del boxeo, espera. Porque lo que viene después es lo que nadie imaginó. Una historia que empieza con gloria y termina con una llamada misteriosa, un Porsche a toda velocidad y un campeón que nunca llegó a su destino. Así que no te vayas. Lo que vas a escuchar ahora no lo cuentan en las estadísticas, lo cuentan quienes aún hoy no pueden explicar cómo fue posible que un hombre invencible desapareciera así de repente. Si estás disfrutando esta historia tanto como nosotros al traerla, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario sobre cuál fue para ti la pelea más brutal de Salvador. Esto nos ayuda muchísimo a seguir contando historias que no se olvidan. Después de aplastar a López, la industria del boxeo se rindió ante él. Lo que para otros era una pelea, para Salvador era una clase magistral. Él no golpeaba al azar. Estudiaba cada movimiento, esperaba, y cuando atacaba, era tarde para reaccionar. A López lo destruyó 2 veces. La primera fue una sorpresa. La segunda, una ejecución. Nadie había hecho eso antes. Nadie. Su defensa ante Rubén Castillo mostró que no solo era un golpeador. Cuando iba abajo en las tarjetas, sonreía. No porque estuviera loco, sino porque sabía que era cuestión de tiempo. Esperó. Ajustó. Atacó. Ganó. Así era él,
frío como un bisturí, paciente como un depredador. El público empezó a entender que estaban frente a un fenómeno que no se repetía cada década, sino cada siglo. Ahora viene lo que separa a un campeón de una leyenda, cuando ya todos te miran, cuando el mundo espera que falles, cuando cada golpe que te dan es un examen y cada segundo que respiras es una cuenta atrás. Tras el golpe de autoridad que dio frente López, no hubo respiro, no hubo descanso, no hubo tregua. Llegó un rival incómodo, rápido, con manos como metrónomos, y en los primeros asaltos parecía que el campeón iba a remolque, que el ritmo lo marcaba otro, que esta vez el reloj no sonaba para él, pero entonces sucedió lo que hacía diferente a Salvador. No apretó a lo loco, no se prendió fuego dentro del ring, bajó el ruido dentro de su cabeza, empezó a leer microgestos, a medir milímetros, a colocar un paso medio fuera de línea para abrir el ángulo de la derecha, y cuando esa mano empezó a entrar como un martillo sin música, la pelea cambió de dueño, cambió de tono y cambió de temperatura. No era casualidad, no era suerte, era método puro. El chico que muchos creyeron un torbellino era en realidad un relojero, y cada rival que quería acelerarlo terminaba atrapado en su propio impulso. El boxeador que se le plantaba delante con orgullo salía con dudas, el que entraba con confianza se iba con preguntas, y el que intentaba intercambiar fuego se encontraba con una pared que no se movía y con un filo que no se veía. Esa fue la tónica contra los siguientes aspirantes, con un altísimo que parecía de peso superior y jadeaba como si tuviera una regla en el brazo, que al inicio lo tuvo incómodo, estirado, como si quisiera pelear en un pasillo estrecho, pero a mitad del combate el campeón lo acorraló en corto, le partió el ritmo, lo obligó a dejar de pensar y a empezar a sobrevivir. Y cuando suene la campana final, por más elegante que luciera en los primeros minutos, el que sale con la mirada vacía es el que aprendió que no se puede bailar toda la noche cuando te cortan la pista. Y entonces llegó el choque que partió el mapa en dos, México contra Puerto Rico, promesas feroces al micrófono, palabras que buscaban herir por dentro, amenazas de contar órganos y segundos, y una audiencia que quería sangre y respuestas. La campana sonó y en menos de un suspiro el guión se rompió en 1000 pedazos, el ídolo boricua en la lona, los ojos de todos agrandados, la atmósfera tragando aire como si alguien hubiese apagado la luz. Desde ahí, lejos de precipitarse, Salvador hizo lo que solo hacen los que mandan de verdad, bajó un punto, eligió golpes que suman daño y restan riesgo. Castigó el rostro que ya no veía, limpió la guardia con una mano y clavó la otra, y cuando el árbitro intervino, no detuvo una pelea, detuvo una ejecución técnica que enseñó a medio planeta que la precisión humilla más que la fuerza. Ese triunfo no solo cambió las apuestas, cambió su vida diaria. Podía comprar lo que quisiera, se dio caprichos, regaló coches a sus hermanos, llenó de detalles a sus hermanas, ayudó a su gente sin cámaras ni discursos, y aún así, cuando hablaba del siguiente reto, lo hacía con el mismo tono tranquilo de siempre, como si aún fuese el chico que cruzaba Santiago Tianguistenco con la mochila puesta y el corazón quieto. Volvió a pelear contra un británico correoso, de jab punzante y piernas tercas. La pelea fue de ajedrez largo, de piezas que se miran, de tramos que parecen parejos, hasta que en los últimos segundos, cuando cualquiera firmaría las tarjetas, él decidió no firmar nada. Soltó una derecha como un sello real y el rival se desplomó, recordándole al mundo que con Sánchez el peligro no iba por asalto, iba por segundo. Mientras el cinturón pesaba menos en su cintura y más en la historia, su cabeza empezó a mirar más lejos, subir de división, tocar otros reinos, probarse con nombres que ya eran templos, y sin embargo, por debajo de la gloria surgía un pensamiento que desmontaba clichés. El chico que cambió los libros del boxeo quería, al retirarse joven, abrir libros de verdad, volver a esa idea primeriza de estudiar medicina, no como capricho, sino como el siguiente gran combate, uno sin campana, sin juez, lateral y con la misma obsesión por el detalle. Eso lo hacía distinto, no solo por cómo golpeaba, sino por cómo pensaba su vida cuando se bajaba del ring. Entretanto, se negociaban unificaciones imposibles por egos y agendas, se hablaba de duelos soñados que parecían fantasma, y él seguía defendiendo, cobrando, trabajando. Una noche, el retador vino a guerrear y no a figurar, plantó cara, cambió cuero por cuero, y la pelea se puso áspera como lija, con un público que por fin veía a Salvador entrar a una guerra sin corbata, pero hasta cuando había barro, su forma de ganar seguía siendo quirúrgica, minando resistencia, cerrando ojos, forzando a una esquina a admitir que ya no había nada que hacer salvo aceptar que la diferencia entre el valiente y el maestro es que el valiente aguanta y el maestro decide cuándo y cómo termina. Luego vino esa actuación en el Garden que se vendía como una coronación tranquila y acabó siendo una tormenta perfecta, un sustituto de última hora, casi desconocido, con músculos de acero y una cadencia rara que partía la distancia como si las cuerdas estuvieran más cerca, y de pronto el campeón, por primera vez en mucho tiempo, mostró una sombra de preocupación. Aguantó metralla, reseteó la mente, buscó el compás, y cuando halló el hueco, metió dos ganchos de izquierda que tiraron al aspirante como si el suelo lo hubiese reclamado, sin precipitarse a rematar, sin dejarse arrastrar por el rugido, administrando el castigo con la frialdad de quien sabe que los campeonatos se pierden por nervios, no por golpes. El público, que había venido a aplaudir sin sobresaltos, terminó de pie viendo a dos hombres vaciarse, uno revelando que sería grande, el otro demostrando por qué ya lo era. Y cuando parecía que el círculo se cerraba con más gloria que heridas, una fisura silenciosa comenzó a abrirse lejos del ring,
compromisos que nadie entendía, trayectos a deshoras, conversaciones cortas que no sonaban a él, un coche nuevo rugiendo más de la cuenta, y una sensación rara de que el campeón que calculaba todo estaba empezando a improvisar fuera de las cuerdas. Nadie lo dijo en voz alta, nadie quiso creerlo, porque a los invencibles no se les busca grietas, se les inventa armaduras, pero la noche siempre encuentra su forma de entrar por las ventanas que dejamos mal cerradas. No te muevas, porque lo que viene a continuación no es rumor barato ni mito de bar, es el punto exacto donde una carrera perfecta choca contra una decisión que nadie supo explicar, el instante en el que un llamado levanta a un campeón de su silla, lo saca del gimnasio sin despedirse y lo lanza a una carretera que no perdona. Y aún nos queda por contar quién vio su expresión cambiar en segundos, quién escuchó la última frase antes de ese viaje, quién recibió el volante que nunca debió girarse, y por qué ese coche, ese día, a esa hora, iba tan rápido hacia un lugar que no estaba en el plan de nadie. La noche que cambió todo no empezó como una tragedia, empezó como cualquier otra. Salvador estaba en su gimnasio, ese templo donde cada día repetía la misma rutina como un ritual sagrado. El sonido de las cuerdas, el olor a sudor, la respiración acompasada, el ritmo perfecto que solo alguien que domina su arte puede tener. Todo era control, hasta que sonó el teléfono. No fue una llamada cualquiera. Nadie lo oyó todo, pero todos vieron su rostro cambiar en segundos. El hombre que no temblaba ni con un puño en la mandíbula parpadeó diferente. El campeón que calculaba cada paso dejó de calcular. Esa llamada no solo interrumpió un entrenamiento, rompió un patrón. Lo que más sorprendió a su gente no fue que saliera, fue como salió, sin una palabra, sin avisar a su manager, sin soltar ni una broma, con el rostro serio como nunca antes. Tomó las llaves de su Porsche, el regalo de un apostador agradecido, y desapareció en la oscuridad de la carretera. Era la madrugada de un agosto pesado, de esos que parecen lentos, pero esconden tormentas en silencio. Hasta ese instante, Salvador había sido una máquina perfecta dentro y fuera del ring. Su vida estaba medida en entrenamientos, millas corridas, sudor cronometrado, pero esa noche no hubo cronómetro. Ni nadie que entendiera. Los que lo vieron salir aseguran que tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en nada, como si ya estuviera escuchando algo que no podía explicar. Y si hay algo que quienes lo conocían siempre decían de él, era que nunca hacía nada sin pensar. Minutos después, el rugido del motor se perdió en la distancia. No hubo cámaras, no hubo periodistas, solo un silencio extraño que nadie supo leer. Mientras tanto, en otra parte, su familia dormía, su manager no tenía idea y su próximo rival entrenaba pensando en una pelea que, en realidad, nunca iba a ocurrir. Esos minutos, que parecían insignificantes, se convirtieron en una cuenta regresiva que aún hoy sigue pesando en la memoria del boxeo. El choque fue brutal. No fue un simple accidente de tránsito. Fue un golpe seco, su Porsche estampado entre dos camiones, una escena imposible de borrar. Los primeros que llegaron no creyeron lo que estaban viendo. El ídolo que había derribado gigantes estaba ahí, reducido a silencio. Un hombre que no conocía la derrota en el ring, derrotado por el asfalto. Tenía 23 años. 23. Apenas había empezado a construir lo que muchos pensaban que sería una carrera eterna. Cuando las autoridades llegaron, la escena era un rompecabezas difícil de armar. Un adelantamiento mal calculado, dijeron unos. Una maniobra que no encajaba con el tipo de persona que era Salvador, respondieron otros. Nadie podía explicar por qué un hombre que lo planeaba todo a la perfección tomó un riesgo así. La versión oficial no calmó a nadie. Al contrario, encendió más preguntas. ¿Con quién habló esa noche? ¿Por qué se fue sin avisar a nadie? ¿Por qué esa prisa? El cuerpo fue llevado a reconocerlo y ni siquiera su manager quiso aceptarlo al principio. El hombre que lo había visto crecer, que había estado en cada paso de su carrera, no podía reconocerlo. Fue un golpe tan crudo que el boxeo mexicano entero sintió como si se apagara la luz en un estadio lleno. No era un campeón cualquiera. Era el campeón. El tipo que había cambiado la forma de pelear. El que hacía parecer sencillo lo que en realidad era imposible. En la mañana siguiente, la noticia corrió más rápido que el propio coche aquella noche. Radios, periódicos, voces en la calle. México entero no hablaba de otra cosa. El país que lo había visto coronarse lloraba como si hubiera perdido a alguien de su propia familia. No se trataba solo de un boxeador. Se trataba de un símbolo. El muchacho de sonrisa tranquila y mirada de hielo. El que nunca prometía, solo cumplía. Su funeral no fue un evento, fue una procesión nacional. Miles de personas en las calles. Gente con lágrimas que ni siquiera lo había visto en persona, pero que lo sentía como suyo. Gente que había vibrado con sus victorias, que había sentido orgullo con cada golpe que daba por México. En los gimnasios, los entrenadores callaron. Los boxeadores que alguna vez soñaron con enfrentarlo sabían que algo único se había apagado. Lo más inquietante fue que, conforme pasaban los días, en vez de cerrarse la historia, se abría más. La policía cerró el caso con una versión rápida, limpia y sin grietas, pero quienes lo conocían sabían que algo no cuadraba. No era un hombre impulsivo. No era un conductor temerario. No salía de madrugada sin avisar. No aceleraba sin razón.
Cada persona cercana a él tenía un pedazo distinto de esa noche. Ninguno encajaba del todo. Como si alguien hubiera borrado las líneas del guión en la parte más importante de la historia. Y mientras el mundo buscaba respuestas, otra historia crecía en silencio, la de su familia. María Teresa, apenas con 21 años, de un día para otro se convirtió en viuda. Sus 2 hijos quedaron sin padre. Cristian Salvador, con poco más de 1 año. Omar, apenas un bebé de 4 meses. Nunca iban a escuchar la voz que hacía temblar a los rivales antes de subir al ring. Nunca iban a ver en persona al hombre que hacía historia cada vez que alzaba los puños. Ella nunca volvió a casarse. Nunca. Como si hubiera decidido congelar el tiempo en ese último día. Y eso dice más de él que cualquier estadística. No eran solo los títulos, no eran solo los golpes precisos ni los knockouts perfectos. Era el hombre detrás de los guantes. Un tipo que, a su manera, amaba con la misma intensidad con la que peleaba. Mientras el país lloraba, las preguntas se multiplicaban. ¿Quién estaba al otro lado de esa llamada? ¿Qué urgencia era tan grande como para que saliera sin avisar a nadie? ¿Por qué precisamente esa carretera, a esa hora, en ese coche? Nada tenía sentido. Y lo que no tiene sentido, se convierte en leyenda. En los gimnasios de México, en cada esquina donde cuelga un saco de boxeo, se sigue hablando de esa madrugada como si fuera un enigma sin resolver. No hay cámara que lo haya grabado, no hay audio de la llamada, no hay registro claro de nada. Solo un campeón que salió por una puerta y nunca volvió. Un invencible que no fue vencido por ningún puño, sino por un vacío que nadie ha logrado llenar. Esa noche no solo murió un campeón. Nació un mito. Cuando un ídolo desaparece así de golpe, lo primero que muere no es su imagen, es la certeza. Nada vuelve a sentirse igual. Las historias se desordenan, las versiones chocan, los testigos dudan, y entre todo eso, surge algo más fuerte que el propio accidente, la sospecha. Desde aquella madrugada, el caso de Salvador Sánchez nunca ha estado completamente cerrado. Oficialmente fue un choque. Extraoficialmente, hay demasiados silencios. La llamada que recibió esa noche es la pieza central de todo. Nadie sabe quién estaba al otro lado, nadie ha escuchado una grabación, ni hay registros que expliquen esa urgencia. Lo único confirmado es que tras colgar, su conducta no fue la de un hombre calmado. No se despidió de su equipo, no dejó instrucciones, no dijo ni siquiera a dónde iba. Para un tipo tan metódico como él, aquello fue tan fuera de personaje que a quienes lo conocían les quedó grabado como una imagen congelada, Salvador saliendo del gimnasio, con la cara tensa y sin mirar atrás. En los días siguientes, empezaron a aparecer piezas sueltas como si alguien lanzara un rompecabezas sin caja ni guía. Un mecánico afirmó que el coche había sido visto circulando a más de 190 km por hora poco antes del impacto. Un camionero aseguró que vio al Porsche zigzagueando sin luces delanteras. Un vecino dijo haber escuchado un frenazo que no cuadraba con la posición final del coche. 3 declaraciones, 3 versiones diferentes, y ninguna encajaba del todo. Su manager, acostumbrado a saber cada paso que Salvador daba, dijo algo que estremeció a muchos: ese no era él. Salvador no se iba sin avisar. Algo lo hizo salir así. No era una frase dicha a la ligera. Era de alguien que había pasado años leyendo gestos, respiraciones, tiempos. Sabía cuando estaba tranquilo, cuando se preparaba para matar en el ring, y cuando no era el mismo. Y mientras la policía cerraba el expediente con rapidez, en la comunidad boxística surgía un murmullo que cada año se volvía más fuerte: no fue un simple accidente. Algunos hablaban de deudas ajenas a la pelea. Otros susurraban nombres de personas que aparecieron demasiado rápido en la escena. También se habló de una mujer, de una reunión secreta, de promesas que nunca se pudieron probar. Todo eran rumores, pero ninguno desapareció. Al contrario, crecieron con el tiempo. Mientras tanto, los que entrenaron con él contaban cosas que no estaban en los periódicos. Pequeños detalles que, por sí solos, no prueban nada, pero en conjunto forman un retrato inquietante. Días antes del accidente, Salvador había empezado a entrenar con una intensidad extraña. No era la motivación normal de un campeón, era algo más nervioso. Como si estuviera adelantando trabajo para tener tiempo libre después. Algo que nunca hacía. Su agenda, siempre milimétrica, había empezado a cambiar sin explicación. Además, estaba la tensión en su entorno personal. Aunque públicamente se mostraba sereno, en privado había roces que nunca trascendieron. Los más cercanos hablaban de una presión externa. No de boxeo. De otra clase. Como si alguien le estuviera apretando sin que él quisiera mostrarlo. Nadie sabía si era dinero, amenazas o problemas personales. Lo único claro era que, por primera vez, el campeón que controlaba todo no estaba al mando. Y si algo marcaba la diferencia entre él y cualquier otro boxeador, era precisamente eso, su control. No improvisaba en la vida, no improvisaba en el ring. Cada paso era una jugada adelantada. Por eso, aquella salida abrupta no solo dolía. Asustaba. A medida que las semanas pasaban, comenzaron a salir detalles más fríos y crudos. El Porsche, regalo de un apostador tras la victoria sobre Suma Nelson,
tenía marcas que no coincidían del todo con la versión oficial. Había indicios de un impacto previo antes de chocar con los camiones. Testimonios de campesinos afirmaban haber visto otro vehículo detenido más adelante, que desapareció antes de que llegaran las autoridades. Nadie lo registró. Nadie investigó más. Su familia no hablaba públicamente, pero los que estuvieron cerca aseguran que la tensión era real. No porque buscaran un culpable, sino porque sabían que Salvador no era un hombre de impulsos ciegos. La idea de que simplemente aceleró demasiado no convencía a nadie que lo conociera de verdad. Mientras tanto, su figura crecía. No solo como boxeador, sino como mito. Y los mitos tienen una particularidad peligrosa: mientras más preguntas sin respuesta hay, más fuertes se vuelven. Cada entrevista vieja, cada palabra dicha en algún vestuario, cada foto tomada en entrenamientos adquiría un nuevo peso, como si escondiera algo. Gente que antes hablaba poco empezó a ser buscada, periodistas revisaban archivos, fanáticos debatían en bares. Todos intentando encajar un puzzle al que le faltaba la pieza más importante. La dimensión de su leyenda empezó a explotar. En los gimnasios de México, entrenadores usaban su nombre no como historia, sino como advertencia. El talento no te salva de la noche, decían. En Puerto Rico, en Estados Unidos, en Japón, en cada lugar donde alguien vio sus peleas en televisión, quedó grabada la sensación de que no fue un final lógico. No para alguien así. No para alguien que parecía imposible de romper. Su estilo era clínico, su disciplina quirúrgica, su vida ordenada. Por eso la escena no encajaba con el personaje. Por eso cada nuevo detalle que surgía encendía más teorías. Y por eso, más de 40 años después, el misterio sigue tan vivo como su nombre. Pero hay algo que pocos saben y que no se suele contar en entrevistas superficiales: Salvador no solo tenía en mente retirarse joven. Ya había empezado conversaciones discretas para dejar el boxeo después de 1 o 2 combates más. Lo había dicho en voz baja, solo a los más cercanos. Su sueño de estudiar medicina no era un cuento para periodistas. Era un plan real. Y cuando un hombre tiene un plan tan claro, una vida así de trazada, una salida así de abrupta duele más, pesa más, y deja marcas más profundas.